Bu- Qué bueno verte. ¿Cómo están las cosas con ustedes? Bueno, la verdad que está aceptablemente controlado, te podría decir. Esa es la información. Y lo que Ok, tenemos en el hospital, que está controlada la situación hoy. No tenemos bueno, problemas de camas, no tenemos, estamos trabajando, digamos, con todas las reglas claras, así que diríamos, estamos por ahora surfeándola. fíjate que es interesante que ahora que me puse a revisar un poco el tema, Argentina es el que está mejor preparado por cuestión de salud, o por lo menos número de hospitales, ¿no? Es interesante eso. Sí, teóricamente corrimos con un poquito de ventaja y se tomaron las medidas. La verdad, el gobierno y se tomó las medidas, llamó a un grupo de salud importante. El ministro de Buenos Aires es un tipo muy capaz, que lo conozco mucho, así que Ok. creo que tuvimos esa suerte y esa habilidad. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, Amílcar, Alberto, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Estamos ya, pues, puntuales. Buenas tardes. Muy bueno el curso que estás haciendo. Muy bueno, Bueno, muy bueno. esperemos. No, estuve leyendo. El reaprendizaje es formidable, formidable. La Perfecto. verdad que es un método grandioso. Muy bueno, Esperemos que muy funcione. bueno. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué fue, Alberto? ¿Todo bien? Todo bien. Ahora sí se oye. ¿Nos vemos todos bien? Sí, estamos bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Voy a abrir la presentación y ya la tengo abierta para... Yo a Rafa le veo borroso por la cara. Sí, Es No, una es que- cosa rara por la cara. No sé si la pantalla o qué. Falta luz, luz, sí, le doy luz, espera. falta luz. Es una broma por la barba, hombre. Ahora se ve mejor, es cierto. Ahora mejor, ¿no? Vale, Ahora sí, perfecto. sí, perfecto. No quiero estar muy visible porque voy a poner para parir aquí a todos los gobiernos y a los comunistas y a todos, así que, bueno, sí. Buenas tardes. Hola, Edson. Hola, Edson. ¿Cómo estás? No, tudo bem. ¿Y tú? Perfecto. Buena tarde, qué pena. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, doctor Máximo, doctor Dietmar, doctor Amílcar, Hola. doctor Edson, buen día todavía. Buen día a todos. Buen día. Saludos desde Bolivia. Buenas tardes, Luis. Buenas Hola, tardes. Hola, Luis. ¿cómo anda todo por allá? Y como siempre. Caminando. Ojalá. Ojalá. Sí. Caminando en una cinta. Sí. Luis, me lembrei de uma pergunta que é importante para você. Quantas pessoas contestaram tu inquérito? Todavía no sé, en realidad es un trabajo que lo está desarrollando Marcelo Balaco, Sim. de la OSPAN, y él me pidió que le colabore. Está todavía en recolección, la verdad le he apoyado para que entre a Silaco, a la FLANC, y bueno, está en proceso. En cuanto yo tenga la información, por supuesto que se las voy a hacer llegar y les agradezco porque sé que de Silaco ha habido una importante participación. Me llama mucho la atención que realmente Silaco tiene una muy buena aceptación a nivel latinoamericano. Ok. Eso vamos a verlo ahora. Por eso les decía que quizás 100 no va a ser suficiente. Y creo que no me equivoqué, ¿eh? Porque ya estamos conectados más de 100 ahora, ¿cierto? Seremos 106 a las 6 de la tarde. Perfecto. Yo creo que va a haber más gente. Hay muchas personas que creen que entrando van a tener un clic directo y que no hay que hacer un formulario. Eso nos ha faltado socializar. Pero yo creo que fácilmente vamos a estar mucho más de ese número. Perfeito. Bueno,
Y creo que la sugerencia que aceptaron de hacer de un certificado nos da un pequeño plus, porque es frecuente que los webinars se hagan, pero sin certificación, y si hacemos ese esfuerzo, también quienes están mirando a nivel de toda Latinoamérica van a tener pues un retorno, y eso en estos tiempos es bueno. Yo creo que la certificación nos va a ayudar a que más gente se anime a entrar. Independientemente de querer participar, una certificación de parte de la SILACO creo que es valiosa. Concordo plenamente. E no futuro, quando tiver ideia de número de pessoas que preencheram o formulário, se você puder me passar, eu agradeceria. Claro que sí. Claro. Que isso gera uma ideia muito importante do qual que é a massa que podemos trabalhar. Cierto. Creo que este tipo de encuentros y de este tipo de contacto nos permite transversalizar la información, los estudios, y eso hay que aprovecharlo. Afortunadamente soy parte de la SILACO, estoy en la SIGMI, en la FLANC, en la Sociedad Boliviana, y eso nos permite aprender a todos, y creo que en estos tiempos en los que no podemos movernos, los medios de información tales como los webinars y las encuestas online van a darnos idea de qué es lo que está pasando. Cada país tiene diferentes visiones, y si se dieron cuenta, la encuesta que compartí tiene mucho que ver con cómo se siente un cirujano, a más de perder o ganar dinero, sino si hay momentos de depresión, y eso a veces no medimos, y es algo que recientemente estuve en un webinar también desde España. Nos mostraron los colegas psiquiatras que los niveles de ansiedad y de depresión por esta pandemia, a más de llegar a la población en general, también está llegando al sector médico. Y a veces no le damos importancia, pero vamos a ver con esta encuesta si realmente nos está afectando. Y yo personalmente creo que sí, porque nosotros, creo, la mayoría de los cirujanos somos demasiado activos, estamos siempre haciendo cosas, intentando innovar, atendiendo personas, enfrentando cosas complejas, difíciles. Esta disminución de nuestra actividad, yo creo, por lo menos a mí me pasa eso, que nos pone un poco, no sé, en otro ambiente en donde no estamos acostumbrados. Creo que, no sé si me equivoco, la mayoría de nosotros está siempre activo. Solo por un ejemplo, Zatko, yo he estado con él en Chile y trabajan de una forma impresionante, y yo creo que como persona debe estar costándole estar poco activo. No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece que nuestra personalidad, nuestro perfil es de gente que se está moviendo, está haciendo, está trabajando, está siempre metido en varias cosas. Y creo que eso a muchos colegas nos está costando un poco adaptar. No sé, cada uno tiene diferentes formas de adaptarse, pero creo que esta encuesta nos va a mostrar si realmente esta percepción que yo tengo es cierta. Creio Olá, que está certo, Miguel. Nós cirurgiões, nós médicos, nós achamos que somos imunes a tudo. E nossa atividade vai para o hospital, para consultório, para classes de aula. Isso é extremamente difícil ficar parado. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, perfecto. Buenas tardes, Jani. Muy buenas tardes y bienvenidos, claro. Oye, ¿hay algún problema con alguien que he visto algunos WhatsApps de mucha gente que estaba medio perdida y no sé si ha habido algún problema con alguien, no sabéis algo, no sabéis nada? Ana.
¿Está todo ok? Doctor, sí, al correo electrónico de Silaco pues han llegado varias preguntas, todas se han respondido. En este momento vamos a enviar un correo masivo con el link directo a Zoom sin tener que registrarse en la página Silaco por si alguien a última hora no lo ha podido realizar, pero hasta el momento vamos ok. En este momento tenemos 26 personas conectadas. Vale. Yo creo que con más de 100 personas está muy bien y yo creo que bueno, es el primero que hacemos, ¿no? Y yo, teniendo en cuenta que es el primero, siempre hay cosas para corregir y para mejorar, ¿no? Y esto lo vamos viendo en los próximos webinars que vamos haciendo. ¿Algún comentario de alguno de vosotros al respecto de lo que vamos a hacer hoy? No, no tengo ninguno, nada. No, también no. Está todo ok, ¿no? Todo De los ponentes creo que son 7 y Alberto 8. Dani, dentro de 14 minutos voy a desactivar los micrófonos de todos, voy a dejar solo activo su micrófono para empezar el webinar y posteriormente empezamos con el doctor Dietmar, que sería el primer conferencista, y así sucesivamente con los panelistas. Al resto de participantes desactivo micrófonos a las 00. Y sí, otro truco está en que a pesar de que tú lo vayas a activar, desactivar, el que al final de la discusión levanta la mano para hablar, él mismo puede activar y desactivar su micrófono, ¿no? Así es, sí, señor. Y los ponentes en este foro son fundamentales para todos nosotros, para la sociedad, para Silaco y para todos. Deseamos que se pueda llevar a cabo un intercambio fructífero, intenso, de ideas, sobre todo en este momento tan difícil a nivel global y a nivel mundial. Espero y deseo, en nombre de la Silaco, que disfruten del nivel científico de este webinar. Bienvenidos y empezaremos ya con la primera presentación de los ponentes. Antes, quisiera que, según el programa, que se vayan presentando los ponentes. Michael Dietmar. Michael. No, yo vengo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí estoy, encerrados como que creo que la mayoría, y soy ortopedista y expresidente de Silaco. Bien. Doctor González, Rafael González. Buenas tardes, soy Rafael González, estoy en Madrid y encerrado como todos. Bien. El tercer invitado es el doctor Martín, actual presidente del GER. Le estamos esperando a ver si puede contactar con nosotros en breve. Cuarto, Ratko Jurak, por favor, Ratko. Hola, acá Ratko Jurak desde Santiago de Chile, en cuarentena, miembro de la Comisión Científica y past president del Comité de Columna chileno. Bien. Saludos a todos. El quinto participante es el doctor Amílcar. Hola, buenas tardes. Yo soy Amílcar Bellot, de Córdoba, Argentina, y en este momento tendría que estar viendo golf en Augusta, pero bueno, estoy aquí con ustedes. ¿Qué va a ser? Bienvenido. Por lo menos tengo la remerita de Augusta. Muy bien. Sexto, Edson Pudles. Edson. E buenas tardes a todos. Desculpe, não falo espanhol, mas algumas palavras sei. Sou past president da Brazilian Spine Society, que é a Sociedade Brasileira de Coluna, e atualmente faço parte do Comitê Científico de Silaco. É prazer estar aqui com todos. Bien. Sou de Curitiba, de Paraná, Brasil. Muy bien. El séptimo es el doctor Jaime Moyano. Jaime. Buenas tardes con todos. Les saludo desde Quito, Ecuador. Soy Jaime Moyano, actual presidente electo de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna, y esperemos que este webinar que hemos diseñado para el día de hoy, que será el primero de una serie de webinars de continuidad, sea del agrado de todos ustedes. Bien, por último, el que nos va a ir al final a echar una mano para coger y filtrar las preguntas en los chats de los asistentes.
Alberto. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Díez Ulloa, desde Santiago de Compostela. Las preguntas, la idea es que vayan por el chat y a lo mejor no se pueden responder a todas, pero bueno, la idea es intentar responder el mayor número posible. Yo las iré filtrando y se las pasaré al doctor Jane. Estaré atento al chat para ir copiándolas y viendo las que no se responden. Bien, hablando de los participantes, por favor, apuntar vuestro mail al final para mandaros el certificado de la asistencia a este webinar. Bueno, sin más, empezaremos con la primera. Doctor Jani, ya está ¿Sí? el doctor Tony Martín conectado. Vale. Tony, ¿nos escucha? Te escucho y te veo perfectamente. Muy bien. Pues mira, se han presentado todos, no has llegado prácticamente nada tarde, te presentas y ya empezaremos con el programa. Bueno, pues buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis. En primer lugar, gracias por la invitación. Soy cirujano de columna, cirujano ortopédico, desarrollo mi actividad en el Hospital Dr. Peset en Valencia y en este momento, bueno, tengo el honor de presidir la Sociedad Española de Cirugía de Columna, el GER. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Ana, ¿podemos tener en la pantalla arriba únicamente los ponentes para poder, si hay que hacerles alguna pregunta, alguna cosa que sepan quién son, o eso es complicado? Sí, no, doctora. En este momento ya están todos conectados. No los podemos tener arriba porque van ingresando en orden. Bien, pues empezaremos ya. El primero que nos va a presentar es el doctor Michael Dittmar de México, estado actual de la pandemia, posible evolución e impacto económico en Ibero-Latinoamericana. Cada ponente tiene 5 minutos, lo posible ser puntuales, por favor, para que todos podamos acabar a la hora prevista. Bienvenido. Muchas gracias, Hani. Esperemos que sea de interés esta parte que me va a tocar presentar. Son muchas gráficas, pero es importante recalcar que estamos pues, en la peor crisis del último siglo y esta es una crisis mundial y es sanitaria porque genera un colapso en los servicios de salud. Hay un incremento de la mortalidad mundial del 5%. La humanidad está aislada y está en cuarentena, y económica por el cierre y parálisis de las empresas productivas, despidos masivos y una contractura del PIB de -2 a -4, que es lo que se calcula para este año. Es evidente que sigue aumentando el problema, aunque principalmente, como comentó alguna vez el doctor Hani, es como una ola, y ahora la ola nos está llegando a Latinoamérica. Estas barras amarillas representan principalmente a Estados Unidos, que es la que ha estado con los niveles más altos hasta el momento. Pero Latinoamérica, vemos en esta gráfica, sobre todo en la parte más baja, todo lo que es Latinoamérica y México incluido, empieza a subir este índice de casos confirmados. Pero sabemos que Latinoamérica es un país, es una región donde los casos confirmados son bastante raros, básicamente por la imposibilidad de hacer el diagnóstico. Entonces, esta es la gráfica de muertes que ha habido y esto es más fácil de diagnosticar, son la cantidad de muertes, y vemos también cómo los países han seguido aumentando su cantidad de muertes. Y principalmente lo vemos en Sudamérica y Brasil, que han estado empezando a subir. La cantidad de muertes, vamos viendo que sobre todo en Latinoamérica va aumentando en forma rápida. A nivel mundial, el promedio hasta el día 10 de abril subía o se duplicaba en 8 días. Si vemos, los países latinoamericanos van subiendo cada vez más rápido, empezando con México, que cada 4 días duplica su cantidad. Y si vemos en esta gráfica, en donde se encuentra el mundo, que es más o menos en la tercera raya, todo lo demás son Latinoamérica. Vemos cómo día a día van aumentando o van incrementando la cantidad de casos de COVID en nuestros países latinoamericanos.
La cantidad de muertes por millón de habitantes, España en este momento, entre los países que nos parecen importantes para nuestra reunión, es el que más muertes tienen. Y Latinoamérica en suma va siguiendo más o menos este promedio. Pero es interesante, todavía sigue entre el 3 y 5 días su duplicación. No se duplica mucho más rápido. Entonces, posiblemente sí estemos haciendo algunas técnicas que puedan reducir ese incremento tan vertiginoso que tuvo España. ¿Cuáles son los pronósticos? Los pronósticos básicamente son 3. Es el malo, el que todo el mundo se esconde y luego otra vez aparece y entonces la enfermedad sigue igual. Y el más posible, que es que gradualmente vayamos progresando este inicio de las actividades físicas y de las actividades laborales en cada país, y que lentamente empiece otra vez a subir la cantidad de ingresos. ¿Cuándo saldremos? La verdad es que cada país va a tener su propio pico, y cuándo va a poder aplanar este pico y cuándo va a poder salir de este encierro total que tenemos. España, calculamos que en junio o julio podrá ya estar con una vida un poco más tranquila. En cambio, el resto de los países latinos va a tardarnos un poco, entre julio y agosto vamos a poder. ¿Cuál es el problema principalmente de América Latina? Es que los servicios de salud los servicios de salud están ciertamente mucho más abajo del promedio mundial, es la raya dorada, y vemos solamente países como Argentina que sí tienen un promedio más arriba del total de Latinoamérica. Entendemos que el quedarse en casa parece que sí funciona, parece que esto puede aplanar la curva de contagio y evitar el colapso de nuestra sociedad, y que vamos a tener que estar haciendo estas cuarentenas posiblemente en forma sesgada. Ciertamente aquí vemos el índice de personas que tienen en la unidad de terapia intensiva, y vemos cómo los cuadros azules son los aislamientos y cómo hacemos bajar la curva cada vez que tenemos aislamiento. Posiblemente, hasta que no tengamos una vacuna, esta sea la mejor forma de poder bajar los índices de incidencia. Entonces, el efecto económico sobre Latinoamérica tiene un efecto directo por la parte de salud, ya que la parte de salud no estamos preparados para ello, y esto va a generar un efecto directo, y el efecto indirecto por el aislamiento, que suspende las actividades productivas y ayuda desafortunadamente a un mayor desempleo. ¿Hay una relación directa? Sí. La verdad es que entre el COVID, mientras va subiendo el COVID, va disminuyendo el PIB a través del tiempo, y esto lo vemos en esta gráfica. El impacto económico en Latinoamérica principalmente es porque nuestros socios comerciales importantes están bajo la pandemia y no vamos a tener comercio con ellos. Hay una gran caída de los precios de los productos primarios, hay una interrupción de las maquiladoras a nivel mundial, hay una menor demanda de servicios turísticos, y Latinoamérica basa mucho su economía en el turismo, y la importancia de que haya una mayor depreciación de la moneda latinoamericana. Entonces, nuestros países que tenemos más relación, China, Estados Unidos, Europa, pues realmente es con lo que vamos a tener una gran caída de nuestras exportaciones de nuestros países latinoamericanos. El mensaje es: Latinoamérica inicia su fase más severa y vamos empezando. La mejor medida hasta que no tengamos una vacuna es el distanciamiento social. Las condiciones latinoamericanas de pobreza, sistema de salud y economía dependiente nos hacen muy susceptibles de tener una crisis importante, y la única ventaja que tenemos es que estamos aprendiendo y nos estamos preparando por lo que ha pasado con otros países que ya están infectados. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Datos muy, muy interesantes, doctor Lippmann. Y se puede quitar la pantalla, ¿no? Bien. Mientras tanto, vamos a intentar seguir con la segunda presentación
aciertos y errores en el manejo de la pandemia en España, por el doctor Rafael González. No sé, buenas tardes, no sé si se ve. Iba un poco desfasada a veces la presentación de Michael. ¿Se ve bien la presentación? Aún no. ¿No? Aún no. ¿Cuál es el problema? Tendrás que irte Sí, no, a compartir está. página. Estoy compartiendo, pero no me deja aún. ¿Por qué? No lo sé. Intenta compartirla. Ana, ¿podemos ver A ver, ahora ya. la foto del... Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ya está. Bien, pues que iba un poquito desfasada la de Michael, espero que este vaya bien. Aciertos y errores, cuando me encargasteis esto, pues no quiero ser un crítico político, sino un crítico sanitario, y así quiero que se me entienda. Esto es la enfermedad que estamos tratando, que no conocemos bien. Quizá los que estamos en este chat y en este foro la tratamos muy poquito, algunos de refilón y otros absolutamente nada, pero nos toca vivirla tal y como estamos y nos tocará vivirla posteriormente, como luego explicaré. Y esto es la enfermedad y tiene una fase, como veis, muy contagiosa, incluso en las fases en las cuales el enfermo no es sintomático, siempre y cuando sea enfermo, porque hay muchos que no lo son y no lo van a ser nunca. Tengo que decir que yo el viernes me hice la prueba porque en el hospital privado donde trabajo nos dijeron que había que hacer la IgG y la IgM. Y me la hice junto con un compañero que algunos conocéis de aquí, y él dio sus IgGs y sus IgMs muy altas y yo di 0. O sea, yo no he estado en contacto con la enfermedad, aunque sí con muchos enfermos. Y que tiene una fase de recuperación muy larga y que no sabemos muy bien tratar. Y cuando uno mira, no sé si veis bien la pantalla, todo lo que se ha dicho sobre esta enfermedad ya viene de finales del 19, se ha publicado bastante, hay los centros europeos y la Organización Mundial de la Salud ya han dado guías para cosas que hay que hacer y que en España se han comunicado pues en febrero, pero se han comunicado de una manera, digamos, light, no a la población, y ya ha dicho Michael que una de las cosas más importantes es el confinamiento y la ausencia de actividades sociales, y esto ya se demostró en la epidemia mal llamada de la gripe española en el 18 del siglo pasado. Parece que esto viene de siglo en siglo. Ahí se demostró que el confinamiento, el no ir a los colegios, las ciudades que hicieron todo esto tenían mucho menos infectados y mucho menos mortalidad sobre todo. ¿Y todo por qué es? Pues fijaos, el tiempo es oro. Fijaos lo que pasa aquí, esta gráfica la conocéis, se os ha mandado a muchos. Y fijaos lo que pasa con todo este tiempo que pasa y todo lo que podemos contagiar de unos a otros en 30 días. 30 días es clave. Así pues, nos encontramos con unos antecedentes, al menos en España, en los cuales conocíamos esta enfermedad. De hecho, se expatrió habitantes de Wuhan españoles y estuvieron en el Hospital Central de la Defensa aislados 14 días. Se suspendió el Mobile World Congress, se diagnosticó en esa fecha el primer enfermo en España. La OMS advirtió, la Unión Europea advirtió. Parece que aquí lo que nos dijeron algunos médicos es que había que suspender los congresos médicos porque ya venía la pandemia. Tenemos comunicación sobre esto. Y a partir de ahí, pues una serie de circunstancias llevaron a que se decretara solo el estado de alarma el 14 de marzo. Quiere decir que en ese tiempo, donde se iba propagando la pandemia, con la imagen previa que habéis visto, pues y con esos fallecidos y con el día 8 de marzo 700 casos y 17 fallecidos, pues es cuando se detectó al día siguiente el estado de alarma. Incluso se permitió que el 11 de marzo pues 3.000 madrileños de mi equipo de fútbol viajaran a Liverpool con esta pandemia. Bien, pues esto es una de las críticas, digamos, más importantes que tenemos que decir en lo que yo creo que se ha hecho en todo el mundo, pero particularmente aquí. ¿Cuál es el acierto fundamental? El confinamiento, sin lugar a dudas. Ya he dicho antes que uno de los aciertos fundamentales en la crisis de la gripe española, mal llamada gripe española del 18, fue que aquellos ciudades, estados que decretaron un confinamiento
o una menor asistencia a eventos públicos tenían menor mortalidad. ¿Cuál es otro de los aciertos en España? La colaboración de hospitales públicos y privados, que están absolutamente centrados en el tratamiento de esta enfermedad. La movilización del ejército. El ejército ha sido fundamental, creando hospitales de campaña, algunos con más de 2.000 camas, desinfecciones de hospitales, etcétera. Y sobre todo, una de las cuestiones más importantes que quiero resaltar aquí es la solidaridad. La solidaridad de todos los elementos, por así decir, de la sociedad han sido fundamentales, como podéis ver ahí, podéis estar al tanto en todos los periódicos. ¿Cuáles son los errores? Quizá el primer error es que la OMS no detectó de entrada el impacto grave, o por lo menos no nos lo transmitió de forma adecuada de entrada. De ahí que hubo una demasiada demora en todas estas medidas que se han tomado, que al final son positivas, pero demasiada demora. En España en concreto también hay otro problema que creo que hemos detectado aquí, que es la controversia entre el Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha tomado las riendas, las comunidades autónomas tienen transferidos casi todo menos la salud pública, que esto es salud pública, con lo cual aquí hay una cierta descoordinación. Otro de los importantes problemas es la ausencia de test masivos, que aquí no tenemos, al menos para los sanitarios y las personas de riesgo. Otro de los problemas y de los errores es, y básicamente derivado de lo primero, es el problema de los ancianos y las resistencias y las residencias. Y otro es la información al ciudadano. Hay que dar una información desde mi punto de vista real de la cuestión. Es decir, si nosotros relajamos la información, si las autoridades relajan la información, vamos a salir a la calle y vamos a tener otros picos y otras olas. Y aquí tenemos una cuestión muy importante que quiero que veáis ahí, es que si vamos al registro civil, y lo haremos, y probablemente lo haremos todos, no solo en España, y vemos los registros civiles de, por ejemplo, el mes de marzo del año 19 en, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y lo comparamos con el del 2020, veremos que hay al menos 2.000 enfermos que están sin justificar de más, sin incluir, a los enfermos de COVID. Es decir, que la mortalidad probablemente sea bastante mayor que lo que nos están diciendo o que lo que nosotros podemos prever. Y no solo eso, sino que habéis visto un artículo del Lancet reciente en el cual nos dice que incluso cirugías programadas se han complicado y han terminado en UCI y en una tasa de mortalidad un 1% mayor de lo esperado comparado con otras etapas. Por tanto, cuestiones importantes y sobre todo cuestiones que afectan al personal sanitario. Somos el país con más sanitarios infectados, hay poca prevención, poca protección, pocas mascarillas, etcétera. Yo creo que no os voy a contar nada en este sentido. Son las claves fundamentales que yo creo, en resumen, uso masivo de mascarillas, test masivos, yo creo que esto es importante, sobre todo para asintomáticos, tecnología para trazar a los ciudadanos y tenerlos empoderados. Esto nos puede sentar mal, pero puede ser importante. ¿De acuerdo? Y quizá esta gráfica me gusta porque es un poco la comparativa de lo que yo veo que hemos hecho mal en España y lo que veo que han hecho bien en otros países, como Corea del Sur. Corea del Sur tomó esas medidas del minuto cero, es decir, control de la sociedad, meternos en casa, no para la economía, pero sí control, mascarillas, geolocalización, confinamiento, etcétera, muy limitado, sin perder la economía, y el resultado, como veis, es mucho mejor en un país como Corea del Sur, con la misma población. Este era el estado en la Comunidad de Madrid, datos donde yo tengo más cercanos. Vemos que, como ha presentado Michael, día 8, día 10, estos son recientes de hoy, vemos que evidentemente van bajando los ingresos en la UCI se mantienen, pero van bajando un poquito. Sin embargo, las muertes acumuladas están aumentando, bajarán, pero seguirán aumentando un poquito porque evidentemente pasaremos una fase crónica. No debemos olvidarnos de esto. Y ya para terminar... Vamos, que menos que... fijaos esto, el tiempo es oro, decía al principio que el tiempo es oro, y tenemos varias olas. La primera ola la estamos pasando, la segunda en el impacto, la tercera en las condiciones crónicas que van a quedar en algunos enfermos que tendremos que tratar, y la última, ya lo ha dicho Michael, esta. Por tanto, esto, quedémonos con esta gráfica. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Interesantes datos. Ahora seguimos la tercera presentación. Doctor Antonio Martín, Valencia, España, cómo la pandemia está afectando a pacientes de columna vertebral, el presente y el futuro.
¿Me oís ahora? ¿Me Sí, oís ahora ahora? sí. Vale, fenomenal. A ver si puedo compartir la pantalla. Y realizo la presentación. Bien, bueno, yo voy a hacer, como se me había pedido con respecto sobre todo al fundamento nuestro, y muy de acuerdo con gran parte de los comentarios que he hecho, porque yo creo que lo que ha habido aquí sobre todo ha sido una falta de previsión, viendo venir la situación. Pero bueno, desafortunadamente no ha sido así. Ahora no sé por qué esto está moviéndose antes de lo que tocaba. Pero bueno, ahí tenéis un poco en esta primera diapositiva, esta diapositiva se ha hablado un poco de las situaciones de las curvas famosas que se están teniendo en cuanto a las circunstancias de la pandemia. Ahí estáis viendo las diferentes ubicaciones a nivel de España. Yo creo que el comportamiento, sobre todo a nivel de Madrid y Cataluña y la zona del País Vasco, ha sido mucho más importante. Y en ese aspecto yo, bueno, voy a hacer lo que se trata, en lo que nos está ocurriendo aquí a nivel de la comunidad, cuando ahora parece que esté la cosa un poco más frenada. Esto es el nivel que estáis viendo de contagios, de muertes a nivel de la comunidad. Esto es de hoy mismo. Parece ser que hay un repunte del número de contagios, pero con una circunstancia, se está tapando, no sé si lo estáis viendo vosotros, que ahora en abril a finales hay un nuevo repunte, y lo que no se está llevando adelante ni haciendo es contabilización. Es decir, ahí se ha pasado una diapositiva a la premia, me hubiera gustado ver la anterior, a ver si la podemos ver. Diapositiva anterior. Vale. Aquí hay un tema, desafortunadamente, para el manejo desde el punto de vista de salud, que vamos detrás de lo que van marcando los políticos día a día. Sobre todo en mi comunidad es un tema que incluso ha habido cierta, digamos, tendencia a culparnos por nuestros viajes, creo que algún compañero ya lo sabe, de que somos un poco promotores de que esto se haya ido produciendo con más situación. Entonces aquí está habiendo un repunte de casos, probablemente con una situación desde las UCIs un poco más conservadas, pero aquí no tenemos ningún tipo de información de cuánto se está haciendo desde el punto de vista, por ejemplo, de cuántas pruebas se están haciendo al día para detectar si hay o no hay, y cuántos pueden ser transmisores del problema en nuestra comunidad. Y eso va a ser un problema importante porque probablemente por el comportamiento que está teniendo esto va a tener repuntes, puede tener todos los que quieran mientras no se hagan las cosas correctamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? A nivel de hospital, que no es un hospital, que puede ser un hospital de características medias, sin llegar a las verdaderamente situaciones catastróficas que han tenido, como antes comentaba, en otras comunidades. La actividad asistencial, hoy en día, totalmente, telemedicina. No tenemos en este momento prácticamente ningún paciente ingresado. Hay turnos asistenciales de presencia física o bien de apoyo, por el miedo porque ha habido algún compañero que ha estado y lleva todavía de baja por infección y por neumonía. Hacer actividades de apoyo a otros servicios para volteo de pacientes, y verdaderamente un funcionamiento a nivel de lo que es la información dentro de la unidad de pacientes que nos van consultando, o de consultas intrahospitalarias a nivel de, utilizando pues, lo conocido por todos por los WhatsApps, y tanto por el de la unidad como el grupo de columna. Todas las consultas, y esto es un tema que yo creo que va a tener mucha importancia a pocos meses, están totalmente descitadas. Solo se ven posoperatorios, preferentes que se consideran con la visita como primeras visitas, en las cuales hay una posible situación neurológica o un dolor no controlable, y todas las segundas visitas están vistas dependiendo de la situación de agravamiento que puedan tener los pacientes. Muchos estudios están de los programados para volver a ver a los pacientes no se han realizado y están pendientes de volver a realizarlos. Porque el resto de servicios, como por ejemplo el de radiología, ha disminuido y tiene compañeros que están en casa en previsión de no tener problemas, y entonces el volumen de estudios que se pueden realizar evidentemente es mucho más inferior. Bueno, esto es que sigue saltando, lo siento, un segundito. Vamos a ver si lo puedo ver. Actividad quirúrgica. Están todos nuestros quirófanos, solo disponemos de 2 quirófanos de urgencias para todo el hospital. Los quirófanos están todos reconvertidos en las UCIs. Afortunadamente ahora parece que están retirando pacientes de los propios quirófanos. Solo hay disponibles quirófanos de urgencias, como estaba comentando, y son además para utilizar conjuntamente con el resto de especialidades, cirugía general, ginecología, y podéis imaginar lo que puede implicar esto desde el punto de vista de la utilización y de los posibles riesgos implicados que hay. ¿Material quirúrgico habitual? Pues en alguna ocasión ha habido dificultad de poder localizar el material.
El personal de enfermería, ahí se ha hecho un pool de todo el personal de enfermería y el personal de enfermería interna está cubriendo pues, muchísimas de sus horas, prácticamente el 90% de su horario de trabajo está siendo... ¿Cómo? Están cubriendo un horario de trabajo dentro de las unidades de cuidados intensivos. La anestesiología sí que es la perteneciente a la unidad y lo que estamos fundamentalmente pudiendo tener opción de poder operar son urgencias oncológicas y neurológicas, como mielopatías, etc. En los hospitales privados, esto ya lo ha comentado anteriormente Rafa, y creo que es muy importante, cosa que aquí no se ha hecho de una forma definitiva y claramente desde el primer momento. Los hospitales privados son parte del sistema de salud público, no pueden operar ningún paciente privado que no sea urgente, oncológico o procedente del servicio público. No hay hospitales limpios, o unos más limpios que otros sí, pero no hay hospitales limpios, de forma que se pudiera transferir pacientes a hacer procedimientos urgentes o no demorables en este tipo de centros. Y, evidentemente, intentar minimizar el riesgo para los pacientes y también para los profesionales. Estos hospitales sí que han hecho, como estáis viendo aquí este esquema, un protocolo de cribado de cuál sería lo recomendable, evidentemente con un testeo propio para los pacientes e intentar, dependiendo del tipo de cirugía, si una cirugía temprana, de urgencia o dentro de las primeras 48 horas, sin poder intentar hacer, y predomina aquí, están sobre todo utilizando el TAC torácico como metodología de screening para que un paciente pueda ser o no operado, incluso trasladado de hospital. Fundamentalmente, uno de los temas que sí que tenemos es el tema de que con las fracturas el índice de mortalidad es verdaderamente muy alto y lo que están haciendo, como este esquema que estáis viendo, es intentar, que es lo que sí que voy viendo en publicaciones, es intentar hacer algoritmos de funcionamiento con el paciente está o no está infectado y dentro de la situación de ASA, como estáis viendo, clasificar al paciente para hacerle una cirugía demorada o no hacerle cirugía o una cirugía de urgencia. Desde el punto de vista oncológico, sí que ha habido por parte de la Sociedad Española, el Grupo Español de Sarcoma, sí que ha hecho una guía dirigida, sobre todo para los pacientes y que posiblemente en algunas circunstancias sí que ha sido además admitida por otras instituciones como es la Sociedad Española de Oncología y por el Ministerio de Sanidad, y que además hace y recalca que un paciente oncológico tiene de 4 a 5 veces más posibilidades de contraer una infección. Y más fácil que lo pueden hacer de forma mucho más agresiva con respecto a un paciente con una infección normal por coronavirus. Con lo cual, las medidas de contagio son extremadamente importantes en estos pacientes y lo que sí que está ocurriendo es que el modelo de tratamiento oncológico activo para estos pacientes se está modificando. Están pasando a tratamientos orales, evitando los tratamientos intravenosos y sobre todo el que el paciente, digamos, pueda aparecer por el hospital. Hacer pruebas de screening de las que habitualmente están haciendo TAC de extensión y demás, las están demorando porque implica el paciente tener que pasar por el centro hospitalario para tener que hacer este tipo de pruebas. Se está incrementando, evidentemente, la telemedicina. Y hay trabajos que creo que tenemos que tener en cuenta, aunque no tienen, como veis, un nivel de evidencia muy bajo. Lo que sí que está claro es que aquí estamos todos aprendiendo a diario un poco de lo que le está pasando al vecino, o a otros sitios que ya han tenido o han pasado por el problema y nos dan cierto grado de información y que nosotros podamos tener un poco, digamos, qué hacer a la hora de funcionar en nuestros centros. A ver, esto no sé por qué va para adelante. Vale, ahora, aquí este trabajo que os estaba mostrando, mirar esto es una situación en cuanto al nivel de infección que se producen en cirujanos en diferentes centros y como veis los cirujanos principales, el nivel de infección que tenéis, ahí veis un 87% de los pacientes, de los compañeros que se han infectado, mucho menos los residentes y los fellows. Y con una situación en cuanto a años de experiencia que verdaderamente, que son cirujanos en general, que verdaderamente tienen años de experiencia de forma importante. Pero contra menos experiencia tienen en el modelo de procedimiento, posiblemente el nivel de poder coger una infección está más elevado. Hay también algún trabajo que creo que es muy importante en cuanto desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que tienen que hacer los residentes en los hospitales. Dependiendo también de la carga que tenga el hospital, pues a lo mejor el residente tiene que ir a hacer, como se está haciendo por algún compañero que creo que he visto que está también colaborando aquí o digamos aquí presente en el webinar,
los residentes, sobre todo porque además están en la zona de urgencias, haciendo urgencias, y es una zona de contaminación. Y entonces ahí lo que predomina este trabajo, lo que hace una recomendación, este trabajo de Schwartz, está de hacer dos modelos, un servicio activo y otro un trabajo, digamos, a distancia. De forma que los residentes, dividirlos en grupos, en dos grupos, de forma que unos tengan una participación activa en el paciente ingresado, en el paciente que está con las actividades quirúrgicas, y otras totalmente, como estáis viendo ahí, con esas indicaciones totalmente fuera, e ir haciendo turnos, para no caer en la posibilidad de que haya un volumen importante de compañeros infectados simultáneamente, y evidentemente dentro de todas las medidas que os podéis imaginar. Este otro trabajo de recomendación, que además también ha salido en el trabajo de Sara, que intentar dando las referencias y fundamentalmente lo que están haciendo hincapié, como estáis, perdón, ya ha salido otra vez, ahora, como estáis viendo ahí en la situación de qué procedimientos, como estáis viendo, son o bien traumáticos, oncológicos o relacionados con infecciones, se pueden y se deben de hacer, fundamentalmente aquellos que impliquen algún sitio, una situación de un tratamiento ortopédico, que es lo que todo el mundo está predominando o recomendando a realizar, que sea evidentemente muy, muy dilatado, con lo cual implique también un problema para el enfermo, como luego veremos en algún otro trabajo. Pacientes evidentemente con problema neurológico, sobre todo de carácter progresivo, y que no pueda esperar. Y sobre todo cuando hay una situación oncológica en la cual el no realizar el procedimiento, o incluso aunque sea el de la biopsia, puede, digamos, llevar al traste el tratamiento del paciente que está padeciendo ese problema. Pese a que además esos pacientes tienen un problema importante desde el punto de vista de mayor facilidad, como habéis visto, desde el punto de vista de complicaciones. Este trabajo es un trabajo además que me mandó el doctor González, en el sentido de buscar un poco cuál sería el funcionamiento para intentar buscar qué es lo mejor hacer e intentar estandarizar los diagnósticos y tratamientos de los problemas vertebrales en esta situación de pandemia. Y hay que intentar, sobre todo, que el paciente, intentar seleccionarlo, que el paciente no tenga una situación, incluso supongo que además siendo de donde están viviendo allí, incluso con los periodos de que hay pacientes que puedan ser, personas que llegan a la consulta, personas pacientes, que evidentemente pueden ser asintomáticos, que están por confirmar, puesto que no se están haciendo ningún tipo de screening previo, y podemos tener en las consultas, evidentemente, visitantes, pacientes o acompañantes en alguna ocasión de pacientes que están pidiendo que eso no fuera así, que puedan ser portadores y evidentemente estar efectuando una contaminación de pacientes o de personal a su alrededor. Y insiste mucho en que en los principios del manejo del COVID, de detección temprana, informe temprano del mismo, aislamiento temprano, es lo que mejor va a poder funcionalizar. Ese trabajo, como os comentaba, hacer una estandarización de procedimientos, ahí lo tenéis en la diapositiva, el que lo quiera leer. Creo que es interesante, sobre todo porque esta situación para nosotros de manejo de pacientes, como estamos viendo en todas las gráficas que los ponentes anteriores ya han mostrado, esto no, el gran problema que en mi opinión tenemos es que no sabemos cuándo va a terminar. Y el relajar la situación de que los pacientes vengan más a las consultas o vengan más a visitar al hospital para intentar resolver su problema, desafortunadamente puede hacer los rebrotes y las reinfecciones, aunque no sean en gran número, y puedan complicar pacientes que nosotros vayamos a hacer la cirugía. Y entonces hace mucho hincapié en el modelo de cribado y triaje, todo lo que sea posible hacer fuera del hospital, hacerlo fuera del hospital, valorar las imágenes previas que podamos tener del enfermo y simplemente hacer una situación, sobre todo cuando haya duda, en las medidas de protección evidentemente muy serias e importantes. Ellos hacen este esquema que, bueno, se ve un poco borroso por lo menos en mi ordenador, pero evidentemente que como estáis viendo, lo que van intentando es no hacer procedimientos quirúrgicos, porque el procedimiento fundamentalmente tiene que ser de características conservadoras siempre que la situación clínica del paciente lo permita. E intentar limitar el número de pacientes, con lo cual, si hacemos una reincorporación a una vida más normal, los números de pacientes, es una de las consecuencias que yo creo que tenemos que hacer, por lo menos en nuestro sistema de funcionamiento, es limitar el volumen de pacientes que vamos a tener en consultas externas. Como vayamos a recuperar por el tiempo perdido el volumen de pacientes que estamos teniendo habitualmente hasta antes de la infección de la pandemia, posiblemente estamos jugando con un fuego de que esto pueda ser normalmente agrupar gente y volver a tener nuevamente problemas
y hacer repunte, sobre todo contaminación de pacientes que puedan ser quirúrgicos. Sí. Tony, si vas a hablar del tema del proteger personal, es que la siguiente charla es sobre esto. No, de protección personal, en absoluto, no. Lo que hay que hacer, sobre todo, es intentar pacientes fundamentalmente que sean con indicaciones de quirúrgica, como vais a ver, el tratamiento de la enfermedad desde el punto de vista quirúrgico, fundamentalmente, siempre que sea posible, conservador. Siempre conservador. Segundo, intentar control online para ver cómo ha evolucionado el manejo conservador y si no ha mejorado, intentar entonces valorarlo para una posible solución quirúrgica. Y de tratamiento quirúrgica solo cuando hay compresión nerviosa severa, lesión de médula espinal, agravamiento progresivo de la disfunción nerviosa o fractura espinal con desplazamiento y con una compresión obvia, previo a realizar 3 días antes todos los estudios de COVID, posteriormente a la cirugía, evidentemente 3 días después, la alta lo más temprana posible, procedimientos en los cuales el paciente, si es posible, que no vaya a intensivos, y todos los casos que el comportamiento posterior sea sospechoso de tener una infección por cualquier, digamos, situación clínica del enfermo, considerarlo como potencialmente contaminado y hablarlo con el cuadro de infecciosas. Y intentar, estas son las recomendaciones desde el punto de vista de que por lo menos durante una temporada vamos a tener que tener en cuenta, es utilizar cirugías mínimamente invasivas, reducir el volumen de cirugía siempre lo que es posible y los tiempos de cirugía. Ven una curva ascendente en el modelo de cirugía, el problema que podemos tener. La posición del prono aparentemente es una situación que para el tema de transmisión viral parece que sea favorable, igual que el tema ventilatorio. Hay que intentar asegurar desde todo punto de vista todos aquellos mecanismos que utilizamos habitualmente en el quirófano, motores, etcétera, para la difusión por aerosol tendrán que intentar hacerla muy cuidadosa, con lo cual la cirugía para intentar evitar cualquier tipo de salpicadura corporal, instrumental, etcétera. Y el movimiento alrededor del quirófano, del procedimiento quirúrgico, tiene que ser estrictamente cuidadoso en cuanto al movimiento de personal que habitualmente estamos teniendo. Todo ese tipo de maniobras tienen que ser muy importantes para intentar evitar tanto problemas para el personal como para lo que sería el propio paciente. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, Tony, mucha información. Vamos a intentar saltar a la siguiente charla, cómo proteger al cirujano de columna y a su personal de salud. El doctor Ratko Jurak, de Chile. Ani, buenas tardes ya. Buenas tardes. Espero que cambien, que dejes de compartir la pantalla y ahí puedo compartir yo. Vamos a tratar de ser un poco breve, en un par de minutos, 5 minutos, decir lo puntual de lo solicitado. Comparte la pantalla, no está compartida. Ahí vale. Recién lo digo. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo proteger al cirujano y a la columna y a su personal de salud? Es una muy buena pregunta, es variable, la literatura ha ido cambiando. Vamos a hablar un poco de qué sabemos del COVID, cómo lo enfrentamos en base a las fases y en base a las realidades diferentes de cada centro, región, lugar y país. Indicaciones quirúrgicas ante la pandemia: debemos operar, screening y exámenes, la necesidad de protocolos y cómo nos protegemos si tenemos que operar. En general, ya sabemos, no tenemos tratamiento ni vacuna, y el conocimiento y la investigación están en constante evolución. Diariamente están saliendo publicaciones y recomendaciones, y las recomendaciones de hace 2 semanas o una van variando, y eso, los que estamos en constante, hay que tenerlo presente. En Latinoamérica estamos partiendo la fase 3, lo cual es un gran problema porque por lo menos Sudamérica se nos junta con el invierno y eso puede hacer colapsar más los servicios sanitarios. Es muy importante las políticas y regulaciones de salud que han sido completamente variables en Latinoamérica. Cada país ha adoptado diferentes variaciones y las medidas básicas sanitarias
son permanentes y son la base, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos. Eso no podemos olvidarlo. Quizás, y lo que ha demostrado la experiencia, ya lo dijeron, que el screening y los test diagnósticos son lo fundamental para aplanar la curva, y la solidaridad de los médicos a los pacientes, a la población, ante todo, porque esto viene para largo. ¿Qué es lo primero que hace? Uno debe desarrollar protocolos hospitalarios para establecer y disminuir la probabilidad de contagio. Un plan de contingencia precoz y anticipado. Esta imagen que está viendo era nuestro servicio de nuestro piso de traumatología, con 60 camas y pabellones separados, que se transformó para los pacientes de COVID, inicialmente que ingresaban por una urgencia de respiratoria COVID, que se separó de todo el resto y el cual no hay acceso, y los pabellones se bloquearon y están pendientes por requerimientos de UCI. Disminuir al mínimo los flujos hospitalarios de consulta, que son menos del 5% actualmente, han disminuido. Flujos de pacientes y áreas separados entre los que son COVID positivos y sospechosos y negativos, incluso los ascensores. Suspensión de la cirugía electiva, hace 3 semanas por lo menos, suspensión de la cirugía electiva, rotación de turnos, rotación de personal, tener turnos de rescate, indicaciones claras por cada servicio y sistema sanitario de cuáles son las medidas y las medidas de protección del personal de salud, porque hay que cuidarlo y hay que tratar de racionalizarlo. Inicialmente, hace 3 semanas, nos basábamos que American Academy decía que las guías eran en base a fases, que estaban en fase 2, se aumentaban el COVID, con disminución disminuía la disponibilidad de cama, y fase 3, que ya estaban la mayoría de los recursos hospitalarios, se han desviado pacientes con COVID, y que había que estratificar para definir qué eran los casos no urgentes que podrían operarse. Realmente uno tiene que anticiparte y partir en la fase 2, no esperar a que el sistema esté colapsado para evitar y suspender la cirugía, que es lo que va a proteger a nuestra población y a nuestro personal de salud. Realizar triage, ya lo vieron, para ver si el triage del AOS, que solo se operan de emergencia las luxofracturas, las caudequinas, fracturas inestables con compromiso neurológico, y es electivo todo lo degenerativo o sin compromiso neurológico o dolor. Han existido, este es el algoritmo de la Universidad de Georgia,